porque este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. He titulado la enseñanza de esta mañana Los valientes de David. Los valientes de David. David tenía una cualidad, era que él fue valiente casi desde el día en que nació. Primero porque era el último. En la familia era el cumiche, era el último patojo, era el último huila de la línea. Y eran 7 además después de él. Así que siempre fue menospreciado por sus hermanos. Fue relegado por sus hermanos. Fue abandonado por sus hermanos. Y hasta lo ignoraban a como diese lugar. Y David se llenó de un ejemplo para sí mismo, que fue un joven, un niño y un adulto valiente. Y así él se hizo rodear de valientes, porque esa es una característica, es como un imán. La gente que es trabajadora la atrae gente trabajadora. La que es inteligente, gente inteligente. La que es valiente también se ve atraída por gente valiente. Hay un pasaje que quiero que leamos, aunque es largo, es importante que usted vea por qué estos hombres que le rodearon al rey David se le consideraban también hombres valientes. Dice Segunda de Samuel, capítulo 23, desde el verso 8 hasta el último verso, pero yo voy a leer hasta el 23. Le repito, Segunda de Samuel 23, del 8 al 23. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, el principal de los capitanes. Este era Adino Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Yo sé que el nombre que me interesa allí es José Basebet. Su papá era Tacmonit, y por eso él era un Tacmonita. Y el otro nombre con que se le conoce en la cultura hebrea a José era Adino, porque era de la región de Esnita. Entonces, para que lo tenga, eso es lo que está diciéndome en el primer verso. El primero es Joseph. Después de este vino Eleazar, quien era hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de Eleazar y de José fue Sama, el hijo de Age, Araíta. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Verso 3 estamos. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Y Abisai, que es otro, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra los 300, a quien mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Verso 20. Después Benaía, es decir, después de José, de Eleazar, de Sama, de Abisai, vino Benaía, quien era hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este Benaía mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando.
También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, es decir, un gigante. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y lo arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó nombre con los 3 valientes y fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Y si usted sigue leyendo ahí, le va a mencionar los restantes hombres valientes que se le mencionan, que se le unieron al rey David. La valentía es un elemento, es una característica asociada al valor. La valentía asociada al valor. Es una persona valiente, es cuando actúa con decisión, con firmeza. Es una persona que le hace frente a sus propios miedos. Es una persona que no se deja amilanar por sus dudas o sus temores. Es decir, es una persona que se enfrenta a lo que tenga que enfrentarse, venga lo que tenga que venir. Él va a estar ahí de frente. Uno dice que fue tal la batalla y duraron tantas horas peleando que la espada se le pegó a la mano. Imagínese usted allá en la batalla después de la pelea de los muertos y de la victoria, cómo le sacaron la espada a ese hombre. Tuvieron que comenzar separando un dedito, separando otro, hasta que lograron soltarle la espada. Es decir, él no pensó en su muerte, pensó en su vida y defender al rey. En este caso apenas el rey David. Pero hay un error en muchos de nosotros, porque a veces hacemos asociación de valentía con proezas muy grandes. Y creemos que por ser una cosa tan grande eso merece un reconocimiento a que es valiente. Pero a una cosa pequeña, enfrentarse con valentía, alguna gente dice que eso no es valentía. Bueno, esto que les voy a narrar nos enseñó o nos dio una lección uno de los nietos, Josué, aquí de Escazú. Tenía 4 años. Estaba en el carro con nosotros esperando que una de las chiquillas saliera de la escuela. Y estando allí, se metió una palomita esas de karate, que son como cafecitas, chiquititas así, pequeñitas. Se metió por la endija de la ventana al carro. Y entonces la nietita más chiquitilla comenzó a llorar porque tenía miedo por la paloma. Entonces la pastora le dice: Josué, sáquela por la ventana, la paloma, porque era algo natural y pequeño, chiquitito. Si hubiera sido una tarántula, ni ella ni yo le decimos que la saque, ¿verdad? Nos salimos nosotros. Pero le dice la abuela: sáquela por la ventana. Y ese chiquito se puso pálido, rojo, amarillo, azul, y con un papelillo de así. Y la paloma volaba en el carro. Cuando por fin logró sacarla por la ventana y la paloma salió, se para en el carro y dice: ¿cómo fue la frase que decía? Si lo es cierto. ¿Viste, nana? Qué valiente que soy yo. No importa el rato que estuvo con nervios y que le temblaban hasta las orejas, ¿verdad? Pero vistes, qué valiente que soy yo. Por sacar una palomilla. Para él eso es valentía. Es algo insignificante para otro, pero para él es valentía. Para él es fuerza, para él es vigor, para él es victoria. Entonces, no cometamos el error de pensar que valiente es aquel que hace una proeza, sino también aquel que, aunque sea algo pequeño, él logra vencer. Porque los actos pequeños, comportamientos diarios, el limitarse a hacer ciertas cosas, son actos de valentía. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que se le dedicó todo un libro, que es el libro de Josué. Pero hay un verso en el capítulo 1, el verso 9, un texto muy conocido. Moisés había muerto, el valiente de valientes había muerto. Y le tocaba a Josué continuar con la guerra, la conquista, la repartición
y le tocaba a él guiar al pueblo, cabezón y majadero. Y le dice una frase a Josué: Josué, mira que te mando. ¿Qué dice? Que te esfuerces, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Ahí está. Mira, léalo conmigo en voz alta. Esa es una demanda que se le hizo a Josué, y era un joven también. Era un muchacho que estaba acostumbrado a estar bajo el líder David, el líder Moisés. Pero a él se le iba a encargar un trabajo extraordinario, y por lo tanto ese trabajo tenía que hacerlo con ganas. Y le dan dos características. Van de la mano, para mí van de la mano. 50 y 50, taco a taco. Una es esforzarse y otro también es tener valentía. Son las dos cosas que uno necesita. Cuando hablamos en consejería con parejas, regularmente les enseñamos que hay dos pilares para resolver un problema familiar. Se dice que es amor y respeto. Nada tiene que ver con enseñanza, pero quiero decirles que así hay enseñanzas en la Escritura que nos piden que sea A y B para que haya un resultado C. Entonces, para un matrimonio tiene que haber amor de parte de él, y respeto de parte de ella. Para que haya una victoria, tiene que haber esfuerzo y valentía. Si solamente es valiente pero no se esfuerza, el triunfo va a ser temporal. Tarde o temprano se echa para atrás y no avanza. Entonces, es necesario el esfuerzo y la valentía. La valentía viene cuando yo he sido constante, he sido fuerte, he sido de las personas que uno dice, voy un poco más. Me acuerdo ya hace su rato cuando mi esposa me ponía a hacer algunos ejercicios, hasta que desistió conmigo, ¿verdad? Desistió conmigo. Pero yo me acuerdo cuando ella decía a algunas personas, llegue a 100, bueno, llega a 10. Ahora vamos por otras 10. Vamos por otra, y ya llegaba 40, 60, 90. Decía, falta, llegue. Ya la gente no da, hasta que 98, una más, tú puedes, una más, vamos, 99, 100, ya llegó a las 100. Esa meta alcanzable no la logra uno solo, ni la logra uno pensando que yo lograría hacerlo solamente con deseo. Hay necesidad de hacer un esfuerzo extra para lograr lo que uno quiere. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no me entienden? Entonces, el esfuerzo es una parte fundamental para alcanzar lo que uno quiere. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que es 2 de Timoteo 1:7, que nos habla de lo contrario. Porque en lugar de que el hombre sea valiente y esforzado, más bien ha venido sobre nosotros la modorra, la pereza, el no querer hacer las cosas. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Le dice, mira, Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no ha puesto cobardía en su espíritu. Dios no le ha puesto a usted para que diga, es que yo no puedo. Dios le ha puesto a usted algo en su espíritu, no en su corazón, no en su mente, en su espíritu. Su espíritu a mi espíritu me ha puesto una gallardía, una autoridad, un poder, una valentía, algo para que nos esforcemos. Y cuando uno se esfuerza, ve la victoria. Ve la victoria. Hace muchos años leía una historia de unos señores que estaban quebrando maíz. Y entonces, estaban desgranando las mazorcas del maíz. Y entonces había una gran montaña, esto es un predicador el que lo contaba.
había una gran montaña dentro de una bodega, y eran 3 mujeres las que estaban allí. Él dijo: ¿qué va? Estas no la van a lograr. Harán 100, se les inflamarán las manos y no harán más. Pero era una montaña como el tamaño de este espacio físico acá. Pero al final de 3 o 4 o 5 días ellas lograron terminar. Y entonces le preguntaron a ellas que cómo hicieron para lograr alcanzar el poder zafar los granos de las mazorcas durante tantos días sin declinar en el esfuerzo. Dijo: es que nos pusimos metas cortas. Primero vamos a hacer 10 cada una. 10. Ahora otras 10. Cuando se dieron cuenta, ya no habían hecho 10, se habían hecho 1000. Pero dijeron: vamos a hacer 1000 más. No, 10 más. 10 más. Después de 3 días de trabajo, dice el predicador, yo las había menospreciado, pero me di cuenta que las mujeres tienen un carácter aguerrido y a veces les decimos que es el sexo débil. Mire, cuando a mí me ha salido un uñero, no quiero ni lavar trastos. Un uñero, imagínense qué valentía de hombre. En cambio, mi esposa un día se cortó, casi se quita medio dedo haciendo una ensalada. Y cuando me di cuenta, ¿qué te pasó? No, nada. Esa es la frase. No, nada. Y la veo que va blanca para adentro. Al ratito viene ya con su dedo vendado. ¿Y sabe qué hizo? Siguió cocinando. Yo mira, quedo viendo tele. La mujer tiene una cualidad especial que Dios les ha puesto a ustedes. Miren, nosotros con un resfrío nos morimos, ¿verdad? Y ustedes han parido no 1, 3, 4, hasta 5 chicos. Es una valentía. Ok, esa misma valentía está en su corazón, está en su espíritu. Dios también la ha dado al hombre para enfrentarse al enemigo, enfrentarse al animal, enfrentarse al perro, enfrentarse al ataque que viene. Pero nosotros necesitamos saber que no hemos sido llenos de un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio y de poder, que viene de lo alto, no viene del hombre. Y por eso David supo rodearse de hombres valientes, que no les importó quedarse sin comer, peligro de su vida, abandonar las cosas, porque él sabía que estas mujeres, él sabía que sus líderes iban a ser grandes líderes. Por eso uno ve a David matando a un gigante. 12, 13 años enfrentándose a un mamulón de 3 metros y algo más de altura, que solamente la lanza y la espada que él usaba pesaban 10 veces lo que pesaba David. Pero David se enfrenta a Goliat y lo mata. David dice que él se enfrenta al león y lo mata. Que él se enfrenta al oso y lo mata. ¿Por qué? Porque David sabía lo que él era. Él sabía que no había sido capacitado con una pesadumbre, un desasosiego, sino con autoridad y poder para hacer las cosas. Pero como no son las cosas grandes y extraordinarias, me gustaría mencionarle un par de cosas más. ¿Me acompañan a otro pasaje bíblico? Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 10. David supo guiarse. David estaba así. David tenía 3 que eran sus principales. Luego de sus 3 había 30 que eran su apoyo. Y luego de eso habían 300. Y luego de eso habían 800 hombres. Es decir, era como cuando uno tira la piedra a un lago y se extienden las olas, así es como se iban extendiendo los hombres que rodeaban al rey David. Crónicas dice: estos son los principales de los valientes de David y los que le ayudaron en su reino, con esto o con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Dios. Y ahí les mencioné a José, a Joseph, a Eleazar. Pero déjeme detenerme aquí un poquito. Nadie llega a ser valiente de la noche a la mañana. Uno es forjado y formado. Cuando uno pasa por una calle y se encuentra un perro que uno no sabe
si es bravo o no bravo, pero le pela a uno los dientes y es feo el bandido zaguate. Yo no sé usted, pero a mí me da un escalofrío. Y a mí me han dicho que si uno hace el mate, que le va a tirar una piedra, el perro se va. Entonces uno hace, y como no se va, parece que fuera sordo, uno hace así, y el perro como que se espabila y sale, pero no se va. Hay que seguir en la calle juntando piedras invisibles para que el perro. Pero cuando uno llega al otro lado de la cuadra, uno va todo sudado, ¿verdad? Todo angustiado. Ya pasé, el problema es que hay que regresar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Las piedras invisibles que tiró para allá, las tira para acá también. La valentía es algo extraordinario, es necesario. Y me gustaría de alguna manera esta mañana hablar sobre ese principio de la valentía. Eleazar, Abiú, Sama, todos ellos tienen unas cualidades. Usted las puede leer en el pasaje que les he mencionado. Y los puede leer más todavía porque se menciona mucho sobre los valientes de David. Pero ¿sabe cuál era el cuartel general de David? Era una cueva tallada en piedra llamada Abulán. Ahí se iban a esconder los que tenían deudas, los que los perseguía el PANI, los que los perseguía la pensión alimenticia. Iban a esconderse los que andaban huyendo de la suegra. Andaban escondiéndose los que habían dejado la novia embarazada. Es decir, es ese lugar donde la gente sale huyendo para no tomar ninguna responsabilidad. Y aquí me quedo en la cueva. Imagínense qué cantidad de hombres habían, que David formó un ejército. Pero vea las cualidades que había en ese lugar. Primera de Samuel 22, búsquese por favor, los versos 1 al 5. Ese es el cuartel general donde David levantó su ejército. Primera de Samuel 22 dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los que afligidos, y todo el que estaba, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hechos jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que lo sepa yo, hasta que sepa yo lo que Dios va a hacer. Verso 4: los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y ahí se quedaron. Me regreso. Entonces dice que cuando David llega, lo eligen como rey. Él venía huyendo igual, venía a esconderse igual, solamente que David no estaba endeudado, no estaba agobiado, no tenía características como que su espíritu estuviera en amargura. Él lo que estaba era preocupado. ¿Cómo es que el rey Saúl, cuyas tropas he defendido, he dirigido, he acompañado a la batalla, cuyas tropas las he llevado a la victoria, me ande persiguiendo simplemente porque cree que yo quiero el reino? Yo el reino no lo quiero, porque el reino no puede ser pasado a las manos del rey David hasta que Saúl muriera, porque la promesa por el ungimiento que hubo desde el profeta Samuel dijo: Saúl ha sido quitado del corazón de Dios y el reino te ha sido traspasado a ti. Pero David no podía tocar la vida de Saúl. Cuando él llega allí, se encuentra con esas características. Usted sabe que eso es muy común. Si yo le preguntara a usted, y no tiene que levantar su mano, ¿cuántos de aquí tienen una deuda? Yo creo que faltarían manos. Creo que tal vez los chiquitillos, los más chiquitillos no tengan, pero los demás tenemos deudas. Si no, le debemos el celular al Goyo, se lo debemos a Liberty. Si no debemos la casa al BAC, se lo debemos al Nacional o al Popular. Si no le debemos el carro al Grupo Q,
se lo debemos a Coriautos. Si no le debemos las cosas que tenemos, porque todos tenemos deudas. Y cuando la gente tiene deudas, piensa que la gente tiene que apartarse, ocultarse, porque le debo a todo el mundo y nadie me presta, nadie me da. Porque no hay duda que el tener deudas le quita una autoridad. La Biblia dice que cuando uno debe, uno es esclavo del dueño de aquella deuda. Y no hay duda que eso no es fácil. Pero yo no vengo hoy a exculpar de deudas ni a nadie, porque si hay que levantar la mano, ya yo la levanté. Yo también tengo mis deudas. Y no voy a señalar a nadie por eso. Dice que estaban llenos de aflicción. Cuando uno está en aflicción, uno pierde las fuerzas. Uno se desanima. En aflicción uno no quiere ni que le hablen. Se siente en un rincón allá del hueco de la cueva y no quiere que nadie le diga nada. Está afligido, está angustiado. Como cuando uno pierde un familiar, a alguien querido o algo que le gustaba mucho y lo pierde. Dice que estaban con un espíritu amargado, resentido, agobiados, totalmente destruidos. Es decir, de ahí no salía medio líder. De ahí no iba a salir nadie con autoridad. Pero sabe, cuando hay uno que es valiente y se pone al frente, aún el endeudado sale de la cueva. Aún el que está afligido sale de la cueva. Aún el que está con su espíritu amargado también sale de la cueva. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una cualidad. No hemos sido revestidos de un espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad, de dominio propio. Pero a veces pensamos que podemos ser valientes solamente en las cosas grandes. Y le repito, podemos ser valientes aún en las cosas que no son tan grandes. Y ahí yo quiero detenerme un poquito. Si ese es el cuartel, yo sé que usted y yo estamos en un cuartel parecido. En una oportunidad, David, estando peleando cerca de Belén, estaba en una montaña. Allá abajo están los filisteos. Y David se le mete el agua, que tiene sed. Tiene sed. Y dice: ay, quien me diera a beber un poco de agua de los pozos en tal lugar. Y los tres valientes lo escuchan. Y se ponen de acuerdo: vamos calladitos. Vamos a ir hasta la fortaleza en Belén. Vamos a ingresar por donde se alimenta el pozo. Vamos y vamos a traerle un vaso con agua a nuestro líder. Y se fueron. Al rato ellos regresaron y le dijeron: rey, ¿querías agua? Aquí tienes agua. Y no es una agua cualquiera, es una agua del pozo de Belén. Y dice que él tomó aquello y la vio que estaba sabrosa y dijo: no puedo tomarme esta agua, porque no estoy siendo líder por capricho. Nada más quiero agua y todos corren a darme agua. Él advierte y dice: porque la vida de mis soldados será muy importante, más que un vaso de agua. Ese es el líder que estaba formando ya David, que no le importaba si tenía deudas o aflicción. Ya comenzó a transformar. Alguien que está dispuesto a meterse en medio del ejército enemigo para conseguirle un poquito de agua a su líder. Ese que está dispuesto a caminar la segunda milla, a hacer lo que sea necesario para lograr su meta que está planeando. Ese es el tipo de hombre al que Dios apunta. Y cuando digo hombre me refiero genéricamente a hombre y mujer. Al que Dios apunta. ¿He de beber yo la sangre de mis soldados? No, no. Te pregunto, ¿eres valiente? ¿Eres valiente? Y la pregunta segunda es: ¿por qué lo sabes? ¿O por qué sabes que eres valiente? ¿Por qué? Le voy a dar algunos ejemplos. 13 en total. Valiente es aquel que se enfrenta a sí mismo porque tiene un carácter endemoniado, rezongón y majadero. Sí, valiente es aquel que se enfrenta a sí mismo. A sí mismo.
Dice, esto no lo voy a hacer porque no me conviene, no me beneficia, no le va a dar a mi familia estabilidad, no lo voy a hacer. Y se niega. Y que es una conquista, es una autoconquista, porque yo lo quiero, pero no me va a gobernar ese anhelo, ese deseo, esa mentalidad. Si yo logro decir no quiero. Por ejemplo, ¿ya almorzó? Y le dice, ¿quiere más? Si usted está flaquito, le digo, éntrele con más. Pero los que estamos menos que flaquitos, hay que aprender a decir no. Como cuando usted endulza el café y le echa 5, porque le gusta el café con tape dulce casi. Usted dice, no, voy a echar solamente 2, porque me conviene. 2. Es valiente aquel quien dice no a los vicios y a las malas amistades. Es valiente quien, sabiendo que tiene problemas de licor, no se junta con gente que toma. No se junta, punto. No, porque son tan insistentes, son tan buena gente que te lo invitan. Otro, es valiente cuando usted no repite lo que los demás hacen o dicen. ¿Viste de Julana? ¿Viste de Sutano? ¿Viste de Perenceja? Y uno dice, no vi. ¿Cómo que no vistes? Y este se queda callado. Pero realmente no viste. Julana, ¿cómo me vas a decir a mí que no viste si fue tan evidente? Y usted se calla 4 o 5 veces más y la persona deja el tema. Es valiente aquel que no repite lo que los demás dicen o hacen. Es valiente aquel que aunque llueva, viene a la iglesia, porque en invierno también hay cultos. Es valiente el servidor que a pesar de que está lloviendo, viene para servir. Es valiente quien no deja a los hijos botados de una relación pasada y tengan que andarlo persiguiendo con patrulla y policía para que pague la pensión. No es valiente. Porque si tuvo valor para tener hijos, tenga valor para pagar las cuentas. De A y de B. Porque sé de mujeres que dejan los hijos con la mamá y nunca más regresaron. Y el hijo fue criado por una abuela, por un padre ausente, por una mamá también ausente. Es valiente quien no deja a los hijos botados, sino que asume la responsabilidad de padre o de madre. Es valiente quien saca a su familia adelante, aunque signifique renunciar a muchas cosas personales. No importa. No me compraré este vestido y usaré el mismo vestido por los próximos 3 años, pero que mi hijo estudia. No importa si no tenemos televisor, solo uno en la casa y no 6. Sí, porque antes solo teníamos uno y lo peleábamos con las fábulas para ver Bonanza. Y cuando no había televisión en la casa íbamos al vecino y nos metíamos al jardín y por la ventana le robábamos el ratito de televisión que nos permitían ver. Y todo, ni oíamos nada, pero era de ver nada más. Valiente realmente. Es aquel que se sacrifica para que en la familia logre la meta que se necesita. Porque al final es ese hijo el que se va a hacer graduado. Va a ser esa hija la que va a terminar la carrera. Y al final de los años, a lo mejor es la que lo cuida a uno, la que lo chinea al final de los años. Pero que supo dejar todo para que sus hijos salgan adelante. Que prefiere comprar la leche y no la cerveza. Yo les conté a ustedes, mi esposa y yo estábamos en el supermercado un día y un señor llevó unos litros de leche y otras pachitas de licor y no le alcanzó y devolvió la leche. Qué triste, ¿verdad? Suena chiste, pero es cierto. Es valiente quien termina lo que empezó. Llámese estudios,
llámese trabajo, llámese compromisos, llámese promesas a Dios. Ay, Dios, si tú me das, yo te doy. Si tú me das, Señor, yo te lo devuelvo. Cúmplale a Dios esas promesas. Cumple esas promesas. Personas que han iniciado una carrera y no la han terminado y se pasaron a otra. Llevan 16 años en la universidad y el carnet dice estudiante, profesión estudiante. Porque solo estabas nada más 12 años dando vueltas por diferentes carreras. No, hay que terminarlas. Mira, es un esfuerzo, sí. Yo les conté a ustedes y nunca les dije la segunda parte. Y tal vez hoy sea el momento para decirlo. En el 2020 me ofrecieron una beca para estudiar arquitectura. Y la persona que me lo iba a dar tenía toda la buena voluntad de hacerlo. Habíamos hecho todas las vueltas porque arquitectura es una carrera que yo quise estudiar. Yo estaba estudiando administración de empresas. Cuando Dios me hizo el llamado, yo me fui por teología y trabajé y estudié e hice y saqué 2 licenciaturas, pero yo siempre quería ser arquitecto. Y no pude estudiar arquitectura. Cuando esta persona me dijo, yo le pago la carrera, yo brinqué así. Pero se vino la pandemia. Y el negocio de esta persona. Entonces nunca más le volví a preguntar. Pero no crea. Si a mí me ofrecieran estudiar arquitectura a estos 15 años, yo sé que cuando tenga la edad de Carlitos termino. ¿Qué quiero decirte con esto? Valiente es aquel que termina lo que empezó. Yo sé que es muy difícil ahora porque como comenzamos en la universidad, conseguimos un trabajo y desde la casa o de la empresa vamos a trabajar, ya ahora hay un conflicto. Es mucho estudiar, es mucho esfuerzo. Sí, son 4 o 5 años de mucho. Mire, una madre de familia me dijo hoy, pastor, durante año y medio usted no va a ver a mi retoño aquí, porque está estudiando inglés de lunes a jueves por año y medio. Yo le dije, gloria a Dios que es por eso, porque va a estar estudiando. Pero va a venir a los jóvenes, sí, y va a venir a los domingos, sí, pero de una vez sabe que es año y medio, es un esfuerzo. ¿A quién no dice, uy, qué rápido pasó el año? Ya estamos en junio. ¿Y qué hace que estábamos allá pensando en enero, cuando llegaba Semana Santa? Entonces, valiente es aquel que termina. Mire, si hay cosas pendientes en su casa, termínenlas. Mi papá, yo les he contado que era muy trabajador. Pero un día mi mamá le dijo, Coco, me voy a morir y no voy a ver el mueble de las pilas, el lavatorio, el fregadero y el mueble. No voy a ver el mueble terminado. ¿Sabe qué pasó? Que eso sucedió. Mi mamá murió y nunca mi papá terminó el mueble de cocina. Nunca lo terminó. Él se murió y tampoco lo terminó. Y mi mamá murió casi hace 33 años atrás. Hace años que murió mi mamá. Y desde esa época no me visita. Pero déjeme decirle, mi papá no terminó. Y a mí me da vergüenza decirlo, sí, pero más vergüenza tuvo que haberle dado a él estar ya en sus últimas con su cáncer o un tumor que tenía y darse cuenta que él ya no lo podía terminar porque le quedaban horas de vida, meses o semanas de vida. Mire, no espere llegar a eso para terminar lo que comenzó. Hágalo ahora que tiene ganas y fuerzas. Hágalo. Es de valientes hacerlo. Es de valientes quien le cumple a Dios lo que le prometió. Su consagración, sus primicias, su lectura de la Biblia. Y aquí voy a quedarme un ratito, un segundo, nada más para regañar. Perdón. El 4 de enero comenzamos como 30. Dijimos, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia. Y se fueron quedando en el camino. Ahora hizo como 12, las que quedan. Los varones todos emigraron. Eso es no ser de valientes. Si usted me dijo a mí, pastor, yo voy a leer la Biblia, hágalo, sígala. Que no va al ritmo de nosotros, no importa, siga.
Al Señor al Señor no le aflige que diga, mira, de estos 42 capítulos de Job, ay, solo he llegado al 30. No importa, siga. No importa, siga. Lo que quiero decirle es que usted necesita ser valiente, porque el Señor quiere rodearse de valientes. Y no le va a dar un ministerio si usted no le cumple lo que usted le prometió. Primicias, ofrendas, consagración, lo que usted quiera. 11, digo yo aquí. Valiente es quien paga todas sus deudas. Escúcheme bien. Valiente es quien paga todas sus deudas y no deja perros amarrados con bancos, comercios, familia o iglesia. Mire, puede ser 2,000 pesos, pero el diablo se los va a reclamar siempre. ¿Cómo te atreves a orar si le debes 2,000 pesos a Shirley? De 3 helados que no le pagaste. 3 helados. Sí, ¿es cierto o no? Eso es muy simbólico. Pastor, me va a llevar esto y luego le hago un simpe. Se le olvida que tiene que hacerme simpe y a mí también. Pero a Dios no, ni al diablo. Y te lo va a recordar siempre. Por eso es de valientes pagar lo que se debe. Si usted compra un perfume a alguien, págueselo. Porque es muy feo que venga oliendo rico y la persona se dé cuenta que usted se lo debe. Y eso es como cualquier otra deuda en el barrio. Que digan, aquí ve la vieja que a todo mundo le pide prestado y nadie le paga. Y cierran la puerta y dicen que es cristiano y va al ministerio fue. ¡Yujú! No dejemos perros amarrados. 12, es valiente quien no se compromete si sabe que no va a cumplir. Mejor diga, no pastor, no pastora, no Carlito, no puedo, punto. A decirle, sí, de alguna manera hago, que es la frase que decimos, de alguna manera pago, de alguna manera hago, y resulta que ese de alguna manera hago, la verdad es que no llegó. Y Carlos se quedó esperando que usted llegara. Mejor diga, no puedo, aunque el pastor Carlito se le enoje, no importa. Pero él ya sabe que usted no va a venir, ni lo espera. Si en el transcurso de las horas usted puede llegar, el más feliz va a ser él. ¿Me entienden? ¿O la dibujo? Bueno. 13. Es valiente quien no permite que las situaciones le amarguen la vida. Uy, es que ese fulano, y es que ese sutano, ya yo no disfruto el culto. Uy, que no se me siente a mi lado porque, uy. Y uno en lugar de adorar está viendo en qué momento se me acerca. Mira, hermano, no se deje amargar la vida por nada ni por nadie. Sea feliz, sea feliz. Disfrute lo que Dios le ha dado. Días de vida, disfrute lo que Dios le ha dado. Salud hoy, disfrute lo que Dios le ha dado. Nada más plata para ir a Chacón, vaya a Chacón. Les decía a los hombres de estos que si no hay plata para llevar a los hijos a McDonald's, pues los lleva a Chacón. Y si no la casa en Chacón, que vayan de Lele, ahí por el estadio. Lele, un meme, Fefe, qué sé yo cómo se llama este muchacho. Vaya ahí. ¿Ah? En de chino. ¿Qué quiero decirte? Y quiero ir concluyendo con esto. Es valiente quien se enfrenta a sí mismo, el que le dice no a los vicios, el que no camina en la oscuridad, el que no repite lo que los demás hacen, el que sabe que aunque llueva, en la iglesia hay culto, el que no deja hijos botados, el que saca a su familia adelante, el que termina lo que empieza, el que le cumple a Dios lo que le prometió, el que paga todas sus deudas, el que no se compromete si no va a cumplir, y el que no le permite que las situaciones le amarguen su existencia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Señor lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Dios no se quiere rodear de personas que no sean valientes, que le digan no a lo que tiene que decir no y decirle sí a lo que tiene que decir sí. La Biblia lo dice, sea vuestro hablar sí,
sí o no, no. Lo demás es pecado. Póngase de pie. Señor, esta mañana yo quiero darte gracias. Porque como lo he hecho en otras oportunidades, cuando predico me pongo un espejo al frente para señalarme a mí y no pensar en los demás. ¿Cuántas veces en lugar de valiente he sido cobarde? ¿Cuántas veces de terminar, Señor, no he hecho nada por terminar? Pero Dios, si algo sí tengo claro esta mañana, es que tú estás buscando valientes que se enfrenten a las situaciones, porque el reino de los cielos necesita valientes, Señor. Hoy queremos esforzarnos. Hoy, Señor, yo animo a la iglesia a que se esfuerce a ir más adelante. Sí, eso significa dormir menos. Eso significa limitarse económicamente más. Yo sé, Señor, que esto significa quedar mal con gente que espera de uno algo, pero quiero ser valiente haciendo lo que es correcto. Quiero motivar tu congregación, tu iglesia, Padre, es tu iglesia. Es por ellos que tú moriste. Yo soy simplemente un colaborador del reino, Señor. Pero tú, Señor, les has puesto un espíritu de valentía y de autoridad, no de miedo ni de temor, Señor, sino de dominio y de dominio propio, Señor. Padre, gracias te doy esta mañana. Y te pido, Señor, que esta grey que tú nos has permitido dirigir, acompañar, podamos, Señor, impregnarle una gota más para mantenernos firmes y caminando, Señor. Tú estás llamando a los valientes. Tú, Señor, quieres que no veamos a David, sino que nos veamos nosotros, Señor. ¿Cuál es nuestro león? ¿Cuál es nuestro oso que hay que conquistar? ¿Qué cosas de nuestra vida tenemos que arrancar? ¿Qué cosas de nuestra vida, Señor, hoy tenemos que expulsar? Porque no podemos caminar con el león al hombro, Señor, ni perseguidos por el oso. Hoy, Señor, yo te pido que nos permita ser valientes con nosotros mismos. Padre, ahora envío tus hijos a casa. Guárdales en el regreso a sus casas. Los que tengan que ir a trabajar, Padre, acompaña a esas horas próximas de trabajo, pero que tu mano, que es poderosa y santa, Señor, desate y derrame sobre cada uno de ellos tu bendición. Gracias, Señor, te damos por Camilo, Señor, porque ya nació. Y sabemos, Señor, que es hombre de ministerio desde ya. Desde antes de que naciera como el profeta, tú le escogiste, Señor. Y Padre, gracias te damos. Ahora, mi Dios, vamos a casa. Que la gracia tuya sea sobre tus hijos. Y que tu rostro, Señor, sea a nuestro favor. Que tu mano nos socorra y nos ayude en medio de la prueba. Y que tú, Señor, nos permitas caminar sabiendo que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este es mi fe. Yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria.